Muy bien, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos a continuar con la palabra de Dios y para eso quiero invitarles a que abran por favor su Biblia en el Evangelio de Juan. ¿Me acompañan al Evangelio de Juan? En el capítulo 5. Muy bien. Juan 5:30 dice así. Yo le he titulado a este tema, Deja que Dios te guíe. Deja que Dios te guíe. Dice Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Fíjense lo que dice este versículo, Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Quién de ustedes sabe quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? Jesús. No lo dijo Pedro, no lo dijo Judas tampoco. Jesús dijo, fíjense cómo inicia el verso, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Pueden creer eso? ¿Que Jesús no puede hacer nada por él mismo? Yo cuando lo leí dije, ay Dios. Durante toda su trayectoria y ministerio en la tierra, el Señor Jesús expresó y demostró estar siempre sujeto a la voluntad de Dios, de su Padre, ¿cierto o no? Lo expresó y lo demostró. Y Él hacía todo como Dios se lo dijera. Todo. Nosotros como cristianos, en nuestro llamado a estar en comunión con Dios, con Cristo, nos es preciso tener presente cada una de las facetas del carácter de Cristo e ir detrás de ellas. Como es Cristo, tú y yo debemos ser. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? En este caso, apegarnos constantemente a la voluntad del Padre como Jesús lo hacía. Fíjate lo que dijo, no hago mi voluntad, hago la del Padre. El día en el que Jesús fue bautizado, ocurrió algo muy importante. ¿Recuerdan qué pasó? El Espíritu Santo descendió como paloma sobre él, ¿cierto? Eso está en Mateo 3:16, cuando lo quieras leer. A partir de ese momento en el que el Espíritu Santo vino sobre Jesucristo en forma de paloma, el Espíritu Santo tomó su lugar, es decir, el lugar que le corresponde al Espíritu Santo en la vida de Jesús, tomó ese lugar en la trayectoria ministerial de Jesucristo, y Jesús le dio su lugar. Sabía que vendría sobre él el Espíritu Santo y le abrió las puertas y le dijo, toma tu lugar en mi vida. Es en base a esto, muchachos, mis hermanos, y por la manera en que Jesús fue guiado y sujeto a la voluntad del Padre, que de esto surge un principio bíblico imprescindible para todo cristiano. ¿Cuál es ese principio bíblico? Fíjense, Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto o no? ¿Hay alguien aquí que lo duda? Si no, pues al final vamos a exorcizarlo. Jesús es el Hijo de Dios. Y todo aquel que le recibe, ¿qué dice Juan capítulo 1? El Padre le da potestad de ser ¿qué? Hecho hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y esta es una verdad bíblica irrefutable. Pero además, aunado a esto, la Biblia declara que aquellos que son hijos de Dios se distinguen porque son guiados ¿por quién? Romanos 8:14. Son guiados por el Espíritu de Dios. Repito, aquellos que son hijos de Dios, dice Romanos 8:14, son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Qué distinción tan especial, ¿no? Eso fue lo que distinguió a Jesús. El Espíritu Santo sobre él, guiándolo siempre. Todos digan conmigo, siempre, siempre lo guiaba. De hecho, enseguida de su bautismo, cuando tú lo quieras leer en Mateo 4 después, enseguida de su bautismo, Jesús tenía, escúchenme, tenía que pasar por una gran prueba. No fue casualidad que él pasó por una prueba en el desierto. Tenía que pasar por una prueba y para eso, ¿quién creen ustedes que lo guió al desierto para pasar esa prueba? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. La prueba ya estaba programada para Jesús por el Padre. ¿Sabías que las pruebas por las que tú y yo hemos de pasar ya están programadas por Dios?
¿Sabías que ya hay un programa en la Secretaría de Educación Pública de los exámenes por los cuales debe pasar un niño en la primaria o un niño en la secundaria, un joven? Ya están programados. Inclusive el maestro, cuando llegas al inicio de curso, te dice tal fecha y tal fecha que tendremos examen. Dios tiene planeado pruebas para nosotros. Tenemos que esperarlas. ¿Cuánto las van a esperar? ¿O eres de los de pare de sufrir? No, hay pruebas en el plan de Dios. El Espíritu Santo guió a Jesús a una prueba en el desierto. Y no solo lo guió a la prueba, lo guió a través de la prueba. Mediten en lo siguiente. Escuchen y medítenlo. El Padre derramó su Espíritu Santo sobre Jesús antes de ir a la prueba. ¿Me escucharon? Antes de ir al desierto ya le había dado su Espíritu Santo el Señor a Jesús. Porque el Señor, escúchenme, nunca lleva a sus hijos a través de una prueba sin proveerles de la guía de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿O has visto que un general en el ejército mande a sus soldados sin rifles? Váyanse a pelear, y les doy la orden de ir a pelear. Y los rifles, mi general, así váyanse. Oye, mi general, ¿qué pasó? No, así como un general provee de armamento a sus soldados para la batalla, el Señor nos provee a los que son sus hijos aquello que los guiará en las decisiones y circunstancias de la vida cristiana. Solo que a nosotros, sus hijos, el Señor no nos da armas naturales, ¿verdad? Dice la Biblia que no es con ejército ni con qué, ni con fuerza, sino con qué, con el Espíritu, el Espíritu Santo, dice el Señor. Con eso se pelea la batalla espiritual. Con eso se lleva a cabo la vida cristiana, con la guía del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de los que no aman ni obedecen al Señor, quienes sí lo aman y lo obedecen, no resuelven las situaciones con métodos o fuerza humanos, sino bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Nos queda claro? ¿Sí? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? La guía del Espíritu Santo debe distinguirte. Si tú deseas ejercer una postura verdadera como hijo de Dios, amándolo y obedeciéndolo, también eso debe distinguirte, que eres guiado o guiada por el Espíritu Santo siempre. Fíjense, ya desde tiempos del profeta Samuel, el Padre, el Señor, distinguía así a aquellos a quienes Él escogía para servirle y vivir para Él. En el caso de David, por ejemplo, Samuel ungió a David. Eso está en 1 Samuel 16, después lo puedes leer, lo puedes anotar ahora. Samuel ungió a David, le vació todo un cuerno de aceite en la cabeza, y cuando terminó de derramarle el aceite, dice la Biblia que en aquel momento y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Cuándo? Cuando Samuel lo ungió. Ese día el Espíritu Santo vino sobre David. David aprendió a valorar al Espíritu Santo de tal forma, fíjense, lo valoró tanto que cuando pecó con Betsabé, ¿qué más hizo? Además de pecar con Betsabé, mató a su esposo de Betsabé. Cuando le falló a Dios, se sintió tan mal que fíjense lo que le dijo al Señor: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Se imaginan lo que David sentía para decir esas palabras? No quites de mí tu Santo Espíritu. Ese es el Salmo 51. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que David fue diferente a muchos otros en Israel? ¿Quién cree aquí que fue diferente? Él fue famoso, es conocido en todo el mundo, su historia también. Imagínense, el Señor mismo se expresó de él diciendo: un varón conforme a ¿qué? A mi corazón. David se distinguió entre los demás desde muy joven, pero fue realmente diferente hasta que el Espíritu del Señor vino sobre él. En ese momento fue realmente diferente. Si tú quieres ser diferente es ser hijo de Dios. Y ser hijo de Dios equivale a ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Recuerdan cómo fue que se expresó el Señor de Jesús cuando la paloma vino sobre él? ¿Qué dijo el Padre de Jesús? ¿Recuerdan? ¿Me ayudan? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es muy importante hacer notar
que al Padre le plació enviar su Espíritu Santo a Jesús. Pero escuchen, lo que hizo sentir complacido de parte de Jesús al Padre fue su obediencia. El Padre estaba complacido porque Jesús estaba obedeciendo y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Muchachos, chicas, ¿qué nos dice? El Espíritu Santo es guía de Dios, ¿cierto o no? Es guía de Dios. Pero el Espíritu Santo solo se ocupa de guiar a aquellos a quienes han decidido terminantemente obedecer la palabra de Dios. Si tú no te sometes a los mandamientos de Dios, no esperes que el Espíritu Santo te guíe. No lo esperes nunca. El Espíritu Santo guía a aquellos que se someten a la palabra de Dios. De otro modo, cuando insistimos en actuar y proceder bajo nuestro parecer, haces las cosas bajo tu propia opinión, lo contristas. ¿Sabes qué es contristar al Espíritu Santo? Eso le enseñó Pablo a los Efesios. Contristar al Espíritu Santo es afligirlo. ¿Se aflige el Espíritu Santo, Julio? Claro que se aflige. ¿Cuándo se aflige? ¿Cuándo es que se angustia y se entristece? Es la palabra lupeo en griego. El Espíritu Santo se aflige y se contrista al ver que por nuestra desobediencia no se cumple el propósito de Dios en nosotros. No se cumple. El propósito por el cual el Padre envía su Espíritu Santo a nosotros es para guiarnos. ¿Saben en qué nos guía el Espíritu Santo principalmente? Número 1, nos guía a seguir a Cristo y a imitar su carácter, primeramente. También el Espíritu Santo nos guía a vivir en las verdades bíblicas para no desviarnos ni ser engañados. Hay muchos jóvenes que ignoran lo que el Espíritu Santo trata de decirles con amor a través de la palabra de Dios, lo hacen a un lado y son engañados por sus emociones, por sus opiniones, por comentarios de amigos que no aman a Dios. El Espíritu Santo nos guía a vivir las verdades bíblicas para no desviarnos ni ser engañados. También nos guía a las pruebas, lo que les comentaba hace un momento. Nos guía a las pruebas y nos guía en las pruebas. Las pruebas nos hacen crecer, muchachos, mis hermanos, nos hacen madurar. Y es así cuando cumplimos los propósitos de Dios. Pablo les decía a los corintios, a ustedes no les puedo dar comida vianda, no les puedo dar un bistec, les tengo que dar leche, porque no crecen, son unos niños. Y les decía en el capítulo 2, y solamente a los que son maduros y sabios es a quien Dios les hace entender su sabiduría, pero ustedes son unos niños. Las pruebas a las que nos lleva el Espíritu Santo nos hacen madurar y crecer para cumplir el propósito del Padre. Estamos hablando de dejar que Dios nos guíe. Jesús dijo en una ocasión, aprendan de mí que soy manso y ¿qué de corazón? ¿Me ayudan? Y humilde de corazón. ¿Y hallaréis qué? ¿Quién se sabe el versículo? Fíjense, Jesús dice, sean mansos y humildes como yo y van a hallar ¿qué? ¿Me lo dicen fuerte? Descanso para su alma. No significa que te van a decir descansa en paz. No se refiere a eso. Este principio de Jesús en sus palabras nos enseña que el descanso del alma va ligado con la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. Espero me hayas escuchado eso. Porque si no tienes descanso ahorita en tu alma, es porque no has estado humilde a la palabra de Dios ni sumiso a su voluntad. Les repito, muchachos, hermanos, el descanso del alma va ligado con la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. Una persona orgullosa y rebelde a la voluntad de Dios no tiene descanso en su alma nunca. No descansa, siempre está turbado, siempre está nervioso, siempre está... no tienen descanso. Yo te pregunto, ¿tú tienes descanso ahorita? No necesitas responderme, es para que lo medites. ¿Tienes descanso en tu alma o traes taquicardia? De que andas haciendo algo fuera de la voluntad de Dios y no tienes descanso ahorita.
¿Ya te le aventaste a aquella chica? Chica, ¿ya le dijiste que sí a aquel muchacho? Y Dios ya te había dicho que no lo hicieras. Y andas con el corazón a todo lo que da, nervioso, no hayas qué hacer, no hayas cómo decirle que dijo mi mamá que siempre no. Lo correcto aquí entre cristianos sería, dijo mi papá que siempre no. Mi papá. ¿Pero vas a ir a decírselo? ¿No tienes descanso? ¿Tienes descanso o no tienes? ¿Por qué un orgulloso no tiene descanso? Porque el orgullo lo separa de Dios. Dice la Biblia que Dios mira de lejos a los altivos. Dice el Salmo 138. Y si el orgulloso está lejos de Dios, ¿cómo podrá estar ahí su Espíritu Santo? Y si no está su Espíritu Santo, ¿cómo va a tener paz y descanso? Daniel le decía al rey Nabucodonosor: mira, rey, acepta mi consejo. Reconoce tus pecados, trata bien a los oprimidos, compórtate bien como rey y tendrás tranquilidad, le dijo. ¿Y qué creen que hizo Nabucodonosor? ¿Hizo caso? Hizo caso omiso. Se portó orgulloso y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo formé, yo solito? No solo perdió la tranquilidad, le crecieron las uñas como animal, el pelo largo, hasta rastas de reggaetonero traía. Y se arrastraba como las bestias del campo. Perdió su tranquilidad y hasta se volvió loco por haber sido rebelde a la palabra de Dios. Y Daniel le había dicho: reconoce tus pecados y tendrás tranquilidad. Eso está en Daniel 4 cuando lo quieras leer. Pregunta: ¿por qué una persona que obedece en todo a Dios tiene descanso? ¿Por qué? Porque obedecer a Dios equivale a confiar en Él. Y cuando permitimos y confiamos que Él hará la parte que a Dios le corresponde, que por cierto es una parte imposible para nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que la parte que a Dios le corresponde hacer es para nosotros imposible? ¿O alguno de ustedes murió en la cruz por sus propios pecados? Nadie aquí, ¿verdad? La parte que a Dios le corresponde hacer en tu relación de noviazgo, tú no la puedes hacer. Deja a Él que la haga. Obedécelo a Él, confía en Él, lo cual traerá a ti descanso. A ver, respiren por favor. ¿Cuántos tienen descanso ahorita? Yo sí. Jesús era humilde, atento y dispuesto siempre a las órdenes del Padre, porque sabía que el Padre ya tenía un plan trazado y establecido desde siglos atrás. Siglos atrás, desde Génesis se habla de Cristo. Por eso Jesús descansaba en el plan de Dios, en eso descansaba. Lo único que Jesús hacía para que ese plan se cumpliera era obedecerlo y esperar en Él. Se escucha fácil, ¿eh? Dice Filipenses 2 que fue obediente hasta ¿qué? Hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Se dice fácil, que para que se cumpla el plan de Dios solo hay que obedecer y esperar. No es fácil. ¿Quién dijo que lo correcto es fácil? La mayoría de las veces te vas a dar cuenta que lo correcto no suele ser fácil. Y muchos optamos por lo fácil aunque no sea lo correcto. Solo el humilde se atreve a obedecer a Dios. Y le obedece porque ha decidido esperar en Él. Y espera en Él porque se ha atrevido a confiar. Si has estado últimamente intranquilo y confundido respecto a tus sentimientos hacia una persona del sexo opuesto, yo te invito a que te atrevas a humillarte ante Dios y a confiar en Él, porque si lo haces, es entonces que aprenderás a esperar en Él. Y dice la Biblia que, escuchen, dice la Biblia que ninguno de los que esperan en el Señor será confundido. ¿Tú traes confusión ahorita acerca de tus sentimientos hacia otra persona? ¿Estás confundido? Si esperas en Dios, esa confusión se va a ir. Pero tienes que estar dispuesto a dejar lo que Dios te pida. ¿A quién le gusta aquí estar confundido? Levante la mano alto, por favor. Así que diga: Julio, a mí me encanta tener falta de paz, me encanta estar intranquilo, me encanta estar temblando, me encanta sentir que no obedezco a Dios. Pues no estuvieran aquí. ¿A quién le gusta estar intranquilo? A nadie, a nadie.
Ninguno de los que esperan en el Señor será confundido. Ninguno. Eso dice el Salmo 25. Un hermano muy querido de esta iglesia me dijo una vez: Julio, en la voluntad de Dios todo está arreglado. Todo está arreglado. Lean esto conmigo si son tan amables y vean la actitud de Jesús respecto a esperar en el plan del Padre. Vayan conmigo a Mateo 24, verso 30, por favor. Mateo 24, 30. ¿Listo? Mateo 24, 30. Si lo tienen, díganme ya, por favor. Muy bien, gracias. Vamos a leer el verso 30 y también el 36, pero ahorita solo el 30. Dice así Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿en dónde? En el cielo. ¿Quién está hablando? Jesús, ok. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pregunta, mis hermanos, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Quién me dice fuerte, por favor? De su segunda venida. ¿Todos entienden aquí eso? Está hablando de su segunda venida. Ahora lean el verso 36. 36. Pero del día y la hora, ¿quién la sabe? Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pregunta para todos. Cuando Jesús dijo, pero del día y la hora nadie sabe, estas palabras nadie sabe, ¿incluyen también a Jesús? A ver, ¿quién lo duda? Díganme por favor si incluyen también a Jesús. ¿Sí lo incluyen? Claro que lo incluyen. Él lo dijo, nadie sabe, ni los ángeles del cielo. Al final del verso dice, nadie sabe, sabe. ¿Verdad, Carlos? Nadie sabe, digan, sabe. ¿Incluye a Jesús esas palabras? Claro que lo incluye. Al final del verso también dice, nadie sabe sino solo mi Padre. Solo mi Padre. ¿Se imaginan a Jesús? Escuchen esto. ¿Se imaginan a Jesús turbado, comiéndose las uñas, ansioso, desesperado por saber quién es y cuándo va a venir por su novia? Su novia. ¿Sí sabían que Jesús tiene novia, verdad? ¿Sí sabían? Él tiene novia. ¿Y sabían que Él viene a llevársela con Él? Como ya algunos quieren llevarse la suya. ¿Y sabían que Jesús tiene una novia para casarse con ella? No para andar ahí de que la deje y luego va con otra. Él tiene una novia, una iglesia, ¿sí o no? Imagínate a Jesús comiéndose las uñas por saber quién es y cuándo va a venir por su novia. Sí, tonto, ¿no? Bueno, los que no saben que Jesús tiene novia y todo esto, lean Apocalipsis 19 al 22 capítulos en su casa, ¿de acuerdo? Ahí dice que Jesús tiene novia y se va a casar. Jesús está sentado a la diestra del Padre, junto al Padre, cerquita del Padre. Tiene comunión con el Padre, es uno con el Padre. Y por esa comunión tan padre, Jesús descansa confiadamente y espera a que el Padre le diga el día y la hora en que vendrá por su novia. Dice una canción de antaño que hablaba de creo que Carlitos la ha escuchado alguna vez porque él me cuidaba en el cunero a mí. Una canción de antaño acerca de la venida de Cristo decía, volaremos en un abrir y cerrar de ojos, dejando nuestras cargas, diciéndoles adiós. Volaremos cuando el Padre le diga, Jesús, recoge tu novia. Uy, tus bodas hoy serán. Jesús está a la diestra del Padre tranquilo ahí, reinando, gobernando. No está con el Padre diciéndole, ¿ya? Él está esperando que el Padre le diga. Jesús está esperando que el Padre le diga. Y una pregunta surgiría aquí muy interesante. ¿Y tú a quién estás esperando que te diga?
¿A tu mejor amigo? ¿A tu mejor amiga? Que te diga, ya aviéntatele, carnal. Ay, ya, dile que sí, Martita, tu amiga. O sea, estoy hablando como mujer. Ya, dile que sí, ya no te hagas el rogar, mi hija. ¿A quién estás esperando que te diga y qué esperas que te digan? Jesús espera al Padre que le diga cuándo venir por su novia. Hay cosas que nos encanta oír y algunas veces no son precisamente la palabra de Dios. Le dices a alguien, oye, ven brother, a tu brother. Ven brother, mira, te quiero contar algo. Fíjate que aquella chica que está allá me gusta mucho. Y lo que quieres oír por respuesta es lo siguiente: ah, qué bien, oye, qué bien, está bonita. Pues ándale, ¿qué esperas? No reprimas tus sentimientos, te la van a ganar. Lánzate y yo te digo a dónde la lleves a cenar. Eso nos gusta oír. Bueno, les gusta a ustedes. Yo ya pasé a mejor vida. Pero ¿qué tal si te dicen, ah, pues qué bien que te guste, pero ¿has pedido a Dios en oración que te muestre su voluntad? Yo, se te secan los labios y le dices, órale brother, ¿qué pasó? No te estoy diciendo que ella me gusta. Sí, te gusta, qué bueno, pero no te emociones antes de saber lo que Dios quiere para ti, no sea que la vayas a lastimar y de paso tú también te des un navajazo. De esto surge algo también muy importante. La Biblia dice que el Señor oye nuestras oraciones si pedimos conforme a su voluntad. ¿Dónde dice eso? Estúdienlo en primera carta de Juan 5. El Señor nos oye, cláusula, condición, si le pedimos conforme a su voluntad. Ay, Julio, con razón no me contesta nada. Porque no es en su voluntad lo que le estás pidiendo. ¿Ya te diste cuenta por qué? Es probable que tu oración actual sea esta: Señor, te pido que me muestres si Rosita es aquella a quien puedo pedirle que sea mi novia. Muéstrame, Señor. Y he ayunado mediodía. Porque si no es ella, Señor, entonces te pediré que me muestres si es Panchita, a la que puedo declarármele. A lo que me refiero es a que es posible que tu oración sea respecto a quién será tu pareja, pero ¿será esa la oración conforme a la voluntad de Dios? Si sabes que el Señor no te ha respondido si es esta persona o aquella otra, entonces la oración correcta podría ser esta: Señor, ¿es este el tiempo en el que debo procurar una relación de noviazgo? Ah, porque qué buenos somos para pedirle cuando estamos solteros: Señor, ¿quién es mi novia? Dime quién es, ábreme los ojitos. Pero no somos buenos para decirle: Señor, ¿es tiempo de tener novia, Señor? Si Él te dice, no. Ah, bueno, pues no te dediques a buscar novia. Están muy serios ya. Después de haber venido a hacer su obra en la tierra y en la cruz, Jesús ha esperado a su novia tranquilamente alrededor de 2000 años. Y algunos aquí tienen 15 años de edad y ya sienten que se los lleva, ya se los dejó el tren. Ya, se fue el tren. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Verdad? En comunión con Dios, mis hermanos, es donde el Señor puede ubicarnos bien con respecto a lo que ahora debemos atender ahorita. Sea cual sea la edad que tengas, en oración y en comunión con Dios, Él te va a ubicar qué es aquello que tienes que atender ahora. Tal vez estés atendiendo asuntos que no corresponden a este tiempo. Jóvenes que se casan sin terminar la carrera profesional
Pídele al Señor que te guíe. Tal vez el Señor te diga, yo no te lo voy a decir, ni Carlos ni Berta. El Señor te va a decir, termina tu carrera. Si Él te dice que no la termines, asegúrate de que sea Él, porque si no vas a pasar por unas batallas. Ahí somos ubicados en qué es lo que debemos atender ahora. La mayoría de las veces en la vida del cristiano, la confusión y la desesperación surgen porque el cristiano hace las cosas justamente al revés de como Dios se lo ha indicado. Pregunta: ¿qué le mandó el Padre a Jesús primero? ¿Recoger a su novia o morir en la cruz? ¿Me ayudan fuerte, por favor? Morir en la cruz. Lo que nos platicaba Berta ahorita. Dicho de otra manera, no queremos pasar por las pruebas, por el crecimiento, por la madurez espiritual, por la formación del carácter. Ya queremos tener una pareja. Cristo primero tuvo que venir a morir por ella para después llevársela. Varones, den su vida desde ahora al Señor por la que será su esposa, aunque no sepan quién es. Den su vida sirviendo a Dios, preparándose en su escuela, preparándose porque es necesario. Y luego ya el Señor le va a decir a Jesús, ya ve por tu novia, ya está lista. Pero muchos quieren venir por la novia y luego morir a sus deseos. No, eso no es posible. Eso se sale del orden de la palabra de Dios. Algo muy importante respecto a saber esperar es esto: cuando hay intranquilidad y desesperación en un cristiano por obtener algo, es por causa de su falta de comunión con Dios y hacen caso omiso a lo que el Espíritu Santo les está diciendo. Quiero hacer una pregunta bien seria aquí. A ver, ayúdenme por favor. Si no levantan la mano no importa, pero piénsenlo. ¿Cuántos aquí, de los que están aquí, saben claramente cuando Dios les está diciendo algo? Muchos no. Si no tienes esa capacidad traída a tu vida por Dios, por el Espíritu Santo, la necesitas. La necesitamos todos. Cuando no tenemos comunión con Dios ni obedecemos a lo que su Espíritu Santo nos dice, nos equivocamos, mis hermanos, a la hora de tomar decisiones importantes. Las decisiones equivocadas son tomadas así, equivocadas, debido a que nuestro juicio, es decir, tu opinión, lo que tú decides y tu perspectiva personal son muy limitados y nada comparables al juicio y a la sabiduría de Dios. Lo leímos en el primer versículo que les invité a leer. Ayúdenme a leerlo de nuevo, Juan 5:30. Búsquenlo si son tan amables. Fíjense lo que Jesús dijo. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, ayúdenme, ¿a quién oía Jesús? Según oigo, ¿qué? ¿A qué se refiere? ¿Lo entienden? Según oigo del Padre, ¿qué dice Jesús? Así juzgo, es decir, lo que Él me dice, eso decido. Y mi juicio es justo, es decir, mis decisiones son certeras porque no busco mis propias decisiones, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Muchachos, muchachas, hermanos, hermanas, nuestro juicio es extremadamente limitado comparado con el juicio y la sabiduría de Dios. Totalmente limitado. Escuchen esto: Jesucristo, siendo Dios y teniendo el poder de decidir por sí mismo. ¿Cuántos creen que Jesús tenía el poder de decidir por sí mismo? ¿Cómo no? Pero fíjense lo que hizo. Aún teniendo el poder de decidir por sí mismo, sin equivocarse, aún así, por obediencia al Padre, no tomó ninguna decisión bajo su propia opinión. Era Jesucristo. Pero nosotros, cuando usamos nuestro propio juicio, nuestra propia capacidad de decisión, sí corremos el riesgo de equivocarnos, y de equivocarnos en serio. Alguien puede decir: oye, Julio, entonces, ¿para qué nos dio el Señor libre albedrío? ¿Qué es libre albedrío? Voluntad para decidir, ¿cierto? ¿Cuántos tienen libre albedrío aquí? Todos tenemos libre albedrío, todos. Si tú quieres ir a comer tacos, vas a comer tacos, a menos que no traigas dinero. Pero vas a pedir prestado porque quieres tacos.
Si tú quieres comer pollo, vas a ir a comer pollo. ¿Quién te obliga a comer tacos si quieres pollo? Nadie, nadie. Tienes libre albedrío, ¿sí o no? Sí, tenemos libre albedrío, en ese sentido de que podemos elegir. Tú podrías preguntarte o preguntarme: oye, Julio, entonces ¿para qué el Señor nos dio libre albedrío? Sí, nos lo dio para elegir, para eso nos fue dado. Tú puedes elegir muchas cosas con tu libre albedrío, pero hay una cosa que puedes elegir que es la elección más certera que puedes hacer en tu vida. ¿Sabes cuál es? Usando tu libre albedrío. Agarrar tu libre albedrío y decirle: Señor, aquí está mi libre albedrío, mi libertad para decidir. He decidido tomar mi libre albedrío, Señor, y dártelo a ti, y que tú me des tu sabiduría y me digas qué decidir. Esa es la mejor decisión que puedes tomar en tu libre albedrío, dárselo a Él y que Él te guíe a decidir. ¿Amén o no amén? A ver, levanten la mano, por favor, ayúdenme, los que se han equivocado por lo menos una vez cuando han usado su libre albedrío para decidir. Si tuviéramos 4 manos, pues las levantábamos, ¿no? Así como pulpo, ¿no? ¿Quién fue el hombre más sabio sobre la tierra? ¿Quién, perdón? Salomón. ¿Saben por qué lo puedo asegurar? Porque la Biblia lo dice. Fue el hombre más sabio sobre la tierra, el hombre más sabio que ha existido, el hombre con una capacidad enorme de decidir. ¿Y saben qué dijo él? Fíjense lo que dijo Salomón: confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Eso dijo Salomón. No confíes en tu inteligencia, confía en el Señor. Es el Proverbio 3:5. El hombre más sabio de la tierra dijo eso: confía en Dios, no en tu inteligencia. El cristiano realmente inteligente es aquel entonces que usa su libre albedrío para decidir dárselo a Dios y que Dios derrame sobre él su sabiduría. El mejor momento para el cumplimiento de cada promesa que Dios hace, porque Dios es un Dios que promete, el mejor momento para el cumplimiento de cada promesa de Dios es designado obviamente por Dios mismo. Tú le dices a un amigo, o si tienes novia ya, espero que sea en la voluntad de Dios, o si eres casado, le dices a tu esposa, le dices: oye, te prometo que te voy a llevar a los helados mañana en la tarde. Tú dijiste mañana en la tarde. Le hiciste una promesa y le dijiste cuándo la vas a cumplir. ¿Ustedes creen que Dios es quien va a poner la fecha del cumplimiento de sus promesas? Obvio. ¿Quién opina que sí? Eso es obvio. Obvio. El Señor es quien tiene que poner la fecha en la que se cumplirán sus promesas, aunque muchos insistan en ponerle fecha al Señor para que cumpla lo que prometió, creyendo ser más sabios que Él y creyendo saber mejor que Él lo que el alma humana necesita. Perdónenme, muchachos, pero ninguno de ustedes aquí, y yo me incluyo, no sabemos mejor que Dios lo que nuestra alma necesita. No le vas a ganar a Dios a saber qué es lo que tú necesitas. Díganme quién fue el que dijo esto. ¿Ya lo escucharon? Van a responderme pronto. ¿Quién fue el que dijo esto? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Moisés? ¿Quién lo dijo? ¿Adán? Tampoco. Lo dijo el Señor. Fue el Señor quien lo dijo. Y además agregó: le haré ayuda idónea a él. ¿Qué significa esto? La relación de pareja en el noviazgo y en el matrimonio fueron idea de Dios. Fueron idea de Dios. Hoy en día en países europeos aseguran que muy pronto el matrimonio va a quedar abolido, va a dejar de existir. La comunidad homosexual y lésbica aseguran eso, se atreven a decir que el matrimonio va a dejar de existir. Si Dios lo estableció, les pregunto, ¿quién lo puede quitar? Nadie. No fue idea de Adán, fue idea de Dios. ¿Quién tiene el poder para quitar una cosa que Dios planeó? Nadie. Es como si un charquito le dijera al mar: quítate porque ahí te voy. Imagínense un charquito diciéndole al mar, al océano Atlántico: ahí te voy, quítate. Un charquito diciéndole al mar.
Solo el Señor supo el momento exacto en el que Adán necesitaba a Eva. ¿Cierto o no? Sí. Entonces, ¿por qué insistes en asegurar que tú sabes el momento exacto en el que necesitas a tu pareja? Imaginen a un jovencito de 13 años. 13 años, imagínenselo. ¿Se lo imaginan? Que se llame, ¿cómo le ponemos? ¿Juanito? Sí, ¿no? Juanito. Diciendo muy sabiamente frente al espejo. Todo embarrado de gel la cabeza. Peinado de partido en medio como Benito Juárez. No, Benito Juárez se la del lado. Imagínenselo viendo al espejo así, de 13 años. Juanito, no es bueno que estés solo. Te buscaré ayuda idónea. Yo te la voy a buscar, Juanito. Hoy mismo te la voy a buscar en la reunión de adolescentes, aunque se enoje Janet. Imagínense al chavo este, él decidiendo buscar su ayuda idónea. Varones, digan, hey, ¿qué onda? O si están chiquitos, ¿qué onda? Si Dios promete hacerte una ayuda idónea, Él sabrá cuándo la cumplirá. ¿Sí o no, varones? Amén. Y mujeres, dejen de estar de voladas. Ven conmigo a Génesis 2:19, por favor. Una vez más, Génesis 2:19. Yo aprendí mucho, aparte de lo que yo ya traía aquí, le escuché a ver todo un montón de cosas, pero padrísimas. Génesis 2:19. Fíjense lo que dice Génesis 2:19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. ¿Qué hizo el Señor? Digan conmigo, bestias y aves. Muy bien. Y las trajo a Adán. Imagínense a Adán ahí como George de la Selva, ¿no? Ahí. Las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Fíjense, esto que leímos no quiere decir que Dios realmente esperaba que Adán encontrara pareja entre los animales. No significa eso. Claro que no, entre las aves y las bestias. Sino que Dios quería que Adán se diera cuenta que por él mismo, que por él solo no iba a poder encontrar pareja. Y mucho menos crear una. Imagínenselo ahí haciendo un muñeco de lodo y soplándole. No iba a poder, no tenía el poder, era un hombre. Y menos que la creara tal como él la necesitaba. Esto explica, fíjense, yo estuve estudiando esto lo estudié del griego. Esto explica por qué cuando una mujer cristiana soltera no espera en Dios por su varón, termina casándose con una bestia. Y se les hace realidad su sueño de princesas, la bella y la bestia. Sí, porque Adán fue a buscar, fue a los animales a ver si había ayuda idónea y vio a las aves y a las ¿qué? A las bestias, pero ahí no encontró, ahí no había ayuda idónea para él. Pero cuando le decimos al Señor, Señor, déjamela, yo encuentro mi ayuda idónea, y acabas casándote con una bestia, mujer. Está profunda la revelación, pero... Y el hombre cristiano soltero que no espera en Dios por su ayuda idónea, termina casándose con una guacamaya. Verso 21 de Génesis 2. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Les pregunto, ¿de qué somos capaces cuando estamos dormidos? ¿De qué somos capaces? ¿De roncar?
Y como nos decía Berta, ¿somos capaces de opinar? ¿Quién opina estando dormido? ¿O acaso llega tu mamá o tu papá o no sé, alguien ahí estando dormido te dice, oye, ¿qué vas a querer de cenar? Ahorita te digo. Tráeme la carta. No puedes hacer nada estando dormido. Solamente puedes roncar. Si roncas. De las 24 costillas que Adán tenía, no podía sugerirle a Dios cuál le quitara. No podía. Verso 22 de Génesis 2. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿hizo qué? Una mujer, no un ave ni una bestia. Hizo una mujer. Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, ahora miren, antes de leer el verso 23, imagínense a Adán. ¿Se lo han imaginado cuando respondió esto? Imagínenselo así. Despierta y ve a Eva, imagínenselo. ¿Se quieren imaginar a Eva cómo estaba? ¿De hermosa? ¿Se la imaginan? Ahora imagínense a Adán despertando y viéndola. Oh, eso es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Vámonos, mi amor. No, yo creo que la vio y ¡wow! Señor, ¿cómo le pongo? Varona, ¿no? Porque eso salió del varón. Qué revelación. Esto es, ¿qué es hueso de mis huesos, verdad, Señor? ¿Ya me la puedo llevar? ¿Sí o no? Pues claro, ¿cómo de que no? ¿A poco crees que el Señor no se goza cuando un hombre se goza viendo a la esposa que creó para él? ¿Se imaginan a Adán bien serio al momento de ver a Eva? Yo no me lo imagino. Yo me lo imagino como el Chavo del 8 cuando le dan su torta de jamón. Y me la llevo y me voy al huerto con ella, ¿no? Y me la llevo al huerto y nos vamos a pasear. Lo que me hacen hacer ustedes. Así me lo imagino yo. Pues ¿cómo no? Regálenme unos minutos para terminar. Muchachos, servimos al Señor omnisciente y soberano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Servimos al Señor, no a un Dios. Servimos al Señor omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Todo lo sabe. Y soberano. Es decir, servimos a aquel que lo sabe todo y sus decisiones son exactas y perfectas por encima de cualquier autoridad y sabiduría humanas. Por eso Salomón dijo, no confíes en tu inteligencia, confía en Dios. Mírame a mí, con más de 1000 suegras. Sí, porque tenía 700 esposas y 300 concubinas. No tengo nada en contra de las suegras. Eso fue meramente algo que aquí salió de una palabra griega de aquí. La soberanía de Dios está por encima, por eso es soberanía sobre. En ninguno, fíjense, estoy en el final de esto. En ninguno de los momentos importantes y trascendentales de su vida en esta tierra, el Señor Jesús decidió por sí mismo. Y si la soberanía del Padre fue y es respetada por Cristo, ¿cuánto más tendrá que ser respetada por nosotros? Escuchen, aún en el momento más triste y doloroso de su vida, y teniendo todo a su alcance para dejar de sufrir, con una señal podía mandar traer una legión de ángeles y llevarse a todos los que lo querían crucificar y evitar la muerte horrible que le esperaba en la cruz. Aún pudiendo hacer eso, ¿qué le dijo al Padre? No se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, si quieres que tome de esa copa, me la tomo. La copa de la obediencia, del dolor, para hacer la voluntad del Padre. Tal vez alguno de ustedes aquí anda dolido por alguna relación equivocada.
Pero si Dios decidió que aún estés solo o sola, es porque Él te quiere así. ¿Nunca te has preguntado por qué nunca Dios creó a Adán y a Eva juntos? ¿Por qué no los creó juntos? Porque tuvo que crear a Adán primero para tener una relación con Él. Dios te quiere con Él a solas en una relación personal. Luego te va a traer a tu pareja. Si no tienes comunión con Dios, no vas a saber con exactitud quién será tu ayuda idónea. Tal vez tú estés dolido, como te estoy diciendo, por alguna relación equivocada, pero Dios decidió que tú estés solo o sola para Él. Si sabes bien que fue Dios quien te separó de esa persona, ya no la busques. Luego el Señor te da la copa para que te la tomes. Tómate la copa del dolor, de la obediencia. Yo tengo un plan perfecto para ti. ¿Quieres dejar la copa a medias y decir, ya le puedo hablar por Facebook? ¿Ya puedo llamarle, pastor? Ya pasaron 3 días y 2 noches. Así como en oferta de hotel, ¿no? 3 días y 2 noches. Y ya quieres hablarle otra vez. No la busques. Busca a Dios. Dios los está viendo a los dos. Tómate la copa entera, la copa de la obediencia. No trates de evadir la copa de la voluntad de Dios. Tal vez tú te preguntas, Julio, finalmente, ¿y cómo es que puedo saber cuando el Espíritu Santo me está guiando o no? Pablo enseñó a los colosenses a ser gobernados por la paz de Dios. Les dijo, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Gobernar ahí es como arbitrar, como dar el pitazo. Imagínate que tú le das la patada al balón antes de que el árbitro dé el pitazo. ¿Qué te hace? Te saca una tarjeta o te puede expulsar. La paz de Dios debe arbitrar nuestro corazón, decirte, como dijo el pastor Olivares en una ocasión, deja que el Señor te dé el banderazo de salida. Muchos saben de lo que estoy hablando. Alguno que otro no lo sabe todavía, pero muchos sí saben de lo que estoy hablando. Saben que Dios ha llegado y les ha dicho, tranquilo, Señor, tranquilo, hey. Y lo sientes aquí, lo sientes hasta en los hombros, en el trapecio, te duele. Y dices, ay, ¿qué me estás diciendo, Señor? Te está diciendo que te esperes. A los efesios Pablo les aconsejó guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Jesús dijo a sus discípulos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Qué aprendemos de esto, muchachos? Que la paz y el consuelo de Dios, que es lo que muchos aquí estoy seguro necesitan ahora, paz y consuelo de Dios, siempre han estado ligados al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el embajador de la paz y del consuelo de Dios. Pues no es Dios de confusión nuestro Dios, dijo Pablo a los Corintios, sino de ¿qué? Sino de paz. ¿Y sabes qué significa paz en ese versículo? Unión con Dios. Justificados pues por la fe tenemos unión con Dios, paz con Dios. Es por eso que cuando hay perturbación e intranquilidad en el corazón, es tiempo de detenerse y esperar en el Señor en oración para no tomar una mala decisión. La falta de paz en tu corazón es un claro indicio de que aquello que has decidido no fue guiado por el Espíritu Santo. Ahora ven por qué David le pidió a Dios clamando así como, pero con ganas, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que estar sin el Espíritu Santo es lo peor que le puede suceder a un hijo de Dios. Y no te atrevas a hacer el intento de tratar de vivir sin la guía del Espíritu Santo, porque, perdónenme por esta frase, pero no se la van a acabar. Pregúntenle a Saúl en la Biblia cuando el Espíritu Santo lo dejó. Él mismo se clavó en su espada por andar ahí haciendo lo que le parecía. Deja a Dios que te guíe. Cierren sus ojos si son tan amables. El Señor Jesús mencionó, con tus ojos cerrados escucha esto. El Señor Jesús mencionó
que Dios en su infinita bondad, más que cualquier padre a quien su hijo le pide un pan, ¿cuánto más el Señor dará a los que le piden qué? Su Espíritu Santo. Hay jóvenes aquí, hay chicas aquí, personas también, mis hermanos allá arriba, que tal vez no se han atrevido a pedirle al Señor su Espíritu Santo. ¿Sabes que esa es la única cosa que Él no te va a negar, no te va a negar jamás? Porque eso es realmente lo que necesitamos. Es de hecho, mis hermanos, lo único que necesitamos como hijos de Dios, el Espíritu Santo. Puedes levantar tu voz y tus manos si tú quieres en una oración personal. Hazlo personal, no dejes que yo te guíe, no dejes que yo ore por ti, no dejes que este clamor sea general. Hazlo personal. Dile: Señor, yo te pido lo más valioso para ti y para mí, Señor, tu Espíritu Santo. Y clama a Él unos momentos por eso y dile: Señor, derrama sobre mí tu Espíritu Santo, como aquella ocasión lo derramaste en David. Desde aquel día el Espíritu Santo vino sobre David, Señor, y tú lo guiaste en todo lo que hacía. Cometió errores, sí, pero estoy seguro que cometió esos errores, Señor, porque se dejó llevar por su carne, pero no por el Espíritu. Pero Señor Jesucristo, tú sí eres perfecto, tú sí te dejaste guiar constantemente por el Espíritu Santo. Fuiste al desierto, fuiste a este lugar, fuiste a este otro. El Espíritu Santo te guiaba y te fortaleció a la hora de tu muerte. Y si en ese momento, muchachos, chicas, hay aquí alguien con su corazón dolido por alguna relación equivocada, toma la copa con el Señor. Dile: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si hay dolor en mi corazón, Señor, no me voy a conmiserar de mí mismo, Señor. Te voy a exaltar, Jesús, y como dice esta canción, en ti esperaré, Señor, y te adoraré. Te amamos, Señor Jesús, te bendecimos. Todos aquí esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo tiempo, en todo lo que tú nos quieras guiar. Y cada joven y cada chica aquí, Señor, que está esperando por una pareja, porque es el tiempo de esperarla, que esperen en ti. Tú tienes y sabes el día y la hora. Solo tú la sabes, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesús, ¿eh?